Entrevista. Uno de los dirigentes del Partido Nacional, más activo en redes sociales, que supo ser subsecretario del Ministerio del Interior, ministro del Interior, en un periodo más bastante particular, donde la seguridad pública adquirió a través del crimen organizado una preponderancia y una preocupación en la mente de los uruguayos importante, ¿o no? Nos está acompañando Nicolás Martinelli, que además, justamente por tratarse de un periodo en el que fue el ministro que tuvo al hoy capturado Marcet bajo la lupa, es un momento bien interesante para preguntarle por la situación que supo tener una polémica política brutal, ¿no?, en torno a la famosa entrega del pasaporte. Nicolás Martinelli, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos ustedes, un placer volver a acompañarlos. Es más fácil ser oposición que ministro del Interior, ¿no? Y bueno, siempre. El cargo de ministro del Interior es un cargo tremendamente difícil, sin duda. Debe ser de los más complicados en cualquier gestión, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde la seguridad pública es la principal preocupación de todos los uruguayos. Desde aproximadamente 2008, 2009, que pasó a ocupar el primer lugar, y ahí ha estado intercalando, primer, segundo, a veces en tercer lugar, pero en definitiva, sin duda que es una de las principales preocupaciones que tienen los uruguayos ya hace muchos años. Cuando escuchó escuchaste, joven, cuando escuchaste la noticia de la captura de Marcet, me consta que enseguida fuiste a corroborarlo y a comunicarte con los respectivos ministros y demás, pero de los países en cuestión, de Bolivia, de Paraguay. Pero, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que era una fake? Bueno, naturalmente al principio sí, porque no es la primera vez que a veces en las redes sociales y sobre todo en el mundo de hoy con la inteligencia artificial que se construyen videos truchos, información falsa. Entonces uno tiene que chequear y rechequear la información varias veces. Cuando me llegó la noticia, que además la estaban difundiendo algún medio puntual en Paraguay, algún medio puntual en Bolivia, bueno, ahí como tú bien decís, me comuniqué con el ministro paraguayo, Enrique Riera, con quien mantengo una enorme y gran relación desde que yo asumí el cargo en su momento, y continué esa relación el día después. Él me confirma la noticia, pero obviamente que yo también necesitaba confirmarla con alguien de Bolivia, y el contacto que tenía era el del ex ministro de Bolivia, Castillo, a quien también le envié un mensaje y me confirmó que sí, que efectivamente la noticia era verídica, y bueno, y ahí manifesté que la noticia estaba confirmada y que felicité además a todos los equipos que han trabajado en eso. Fueron muchos años, cerca de 4 años, de un gran trabajo que hizo el ministro de Seguridad de Paraguay, Enrique Riera, todo su equipo, la policía paraguaya, el gobierno paraguayo, la apelación Untranza, sí, que es la génesis de todo esto, también las fuerzas de policiales de Bolivia y por supuesto las fuerzas policiales uruguayas, el equipo de la Dirección Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, que fue un factor fundamental en todo esto, para nutrir de información a nuestros socios paraguayos, pero hoy todos bolivianos. Están jactando de la colaboración de Uruguay. ¿Qué tanto realmente hizo Uruguay? Incluso la primera noticia que divulgó el propio ministro Negro fue que el aporte para la identificación dactilar. Sí, eso es bastante vergonzoso haber hecho la conferencia para decir eso, porque en definitiva eso es un procedimiento rutinario, normal, administrativo. Cada vez que en algún país se detiene a un ciudadano uruguayo, lo natural es pedirle al Uruguay que confirme a través de las huellas dactilares que se trata de la persona que está detenida. Eso es administrativo, básicamente. De hecho, te pongo otro ejemplo. Cuando en España, a raíz de la información proporcionada por Uruguay, se captura a Yanina García Troche, la mujer de Marcet, los españoles también nos pidieron que nosotros confirmáramos a través de huellas dactilares que se trataba de ella. O sea, que eso no es un procedimiento, como yo decía, de rutina. Lo que sí Uruguay ha aportado, al menos mientras yo fui ministro y mientras Heber también fue ministro, es una cantidad importante de información, de inteligencia vinculada a Marcet, a la familia de Marcet. Los movimientos de su familia, si entraban en Uruguay, si estaban en el exterior, sus hijos, la abuela de los chicos, la mamá de los chicos. Bueno, toda esa información también permitía ir creando y armando una ruta sobre cuáles eran los movimientos de Marcet. Y esa información, obviamente, que era aportada a las diferentes fuerzas de los países que estaban tras las pistas de Marcet.
Pero realmente, ¿te parece, Nicolás, que lo que queda en el imaginario colectivo es toda esa colaboración cuando ustedes administraban la seguridad pública y no la cuestionada entrega del pasaporte al narco número 1? Bueno, está bueno porque me levantás un buen centro. A ver, primero, para redondearte lo que tiene que ver con el aporte de información. Además de eso, no te olvides que Uruguay fue a golpear la puerta de la DEA para que volviera a trabajar con nosotros. Ahí jugó un rol muy importante la ex embajadora de Estados Unidos, Heidi Fulton, que nos dio una mano muy, pero muy grande, una persona de bajo perfil, pero muy trabajadora, y que finalmente se concretó que la DEA volviera a trabajar a Uruguay. Eso llevó también que nosotros solicitáramos, en conjunto con nuestro par paraguayo, que el Departamento de Estado iniciara una investigación sobre Marcet, porque hasta ese entonces Marcet no estaba en el radar de la DEA, ni tampoco de Estados Unidos. Entonces, a raíz de la operación Ultranza en Paraguay, a raíz de la solicitud nuestra, Marcet empezó a estar en el ojo del radar de Estados Unidos, de la DEA, y a través de la DEA el Departamento de Estado inicia un proceso de investigación, inicia una causa contra Marcet y su organización, que a la postre, también a solicitud nuestra y de nuestro par de Paraguay, termina en una recompensa a nivel internacional por la captura de Marcet. O sea que todos esos esfuerzos se hicieron bajo nuestra administración. Pero también se le entregó el pasaporte y no me estás contestando. Bueno, y ahí voy a la pregunta que me hacías sobre el pasaporte. Y acá legalmente hay que desterrar, entregado, estamos de acuerdo. Pero, acá hay que desterrar un relato que se generó políticamente por parte de la izquierda y que, repetido muchas veces, se puede convertir en una verdad, pero es mentira. ¿Qué cosa? El pasaporte de Marcet no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Marcet en Dubái. Marcet entra a Dubái con un pasaporte falso de Paraguay. Estuvo más de 4 meses preso en Dubái, producto de ese pasaporte. Durante ese proceso, la justicia de Dubái hizo una investigación y determinó que no había responsabilidades de Marcet en haber querido ingresar con ese pasaporte trucho paraguayo a Dubái. Y por lo tanto lo liberan. De hecho, en la sentencia de liberación de Marcet no hay una sola mención, ni en todo el proceso judicial en Dubái, no hay una sola mención a la entrega de un pasaporte uruguayo. Ni una. Acá en Uruguay, lo que después pasó, por derivaciones de discusiones políticas, es que se presentó una denuncia penal por la entrega de ese pasaporte y tanto el fiscal que investigó el caso, que es Machado, como algunos de los abogados defensores de las partes involucradas, en este caso el hoy prosecretario Jorge Díaz, ambos manifestaron de que el pasaporte había sido entregado ajustado a derecho de acuerdo a las modificaciones del decreto del año 2013 modificado durante el gobierno de Mujica. Fin. Bueno, pero ¿cuál es el relato falso? Sí, lo que el relato falso que te dicen es que a él lo liberan porque se le entrega un pasaporte uruguayo. Y eso es falso. Él fue liberado porque la justicia emiratí no encontró elementos suficientes como para formalizarlo o procesarlo por haber entrado con un pasaporte paraguayo trucho a Dubái. Igual iba a precisar un pasaporte uruguayo nuevo. Verdadero y auténtico. Él iba a precisar un pasaporte para moverse y salir después si quería salir de Dubái. Entonces ahí viene la legalidad del documento emitido. Pero es que nadie cuestiona la legalidad. Eso ya se sabe que fue entregado entonces, legalmente. ¿qué es lo que querés cuestionar? No, pregunto sobre si hasta el día de hoy siguen creyendo que fue acertado o por lo menos o cuando menos ¿Cómo te vas vos a negar a entregarle un pasaporte a un ciudadano uruguayo que te lo está requiriendo, que no tiene antecedentes en Uruguay, que no existe una alerta roja internacional para buscarlo, porque hasta ese momento no había ninguna alerta roja emitida por Paraguay? De hecho, Paraguay emite la alerta roja como 20 días después de que Marcet ya se sabía que tenía acusaciones de narcotraficante, y todo eso lo que salta y lo que termina derivando en cabezas que rodaron en la Pero no había ningún requisito internacional para su captura. No, es verdad, si se quiere no había. Yo no puedo ir a perseguir gente ni coartarle la posibilidad a una persona de que tenga un documento que es considerado a nivel internacional un derecho humano, porque tener tu pasaporte es considerado un derecho humano, ¿tá? Si no tengo elementos, en este caso en Uruguay, o en el caso internacional una alerta roja, que me hagan a mí activar el protocolo del decreto modificado por Mujica en 2013, para que yo diga, ok, acá hay algo de este decreto que no se está cumpliendo y por lo tanto ese pasaporte no se puede entregar. Todas las circunstancias que rodeaban legalmente, el decreto. Nadie cuestiona la entrega de ese pasaporte. Si no lo cuestionamos legalmente, yo no le puedo exigir políticamente a un funcionario de carrera, o quien sea, la Cancillería o en el Ministerio Interior, que no entregue un pasaporte porque ese funcionario estaría incumpliendo en un abuso de funciones. Y el político que se lo solicita estaría incumpliendo en un abuso de autoridad.
con un abuso de poder. Entonces tendríamos ahora otro problema. Por lo tanto, el pasaporte se entregó como se tenía que entregar de acuerdo a la normativa. Y es más, se entregó en plazos que exceden el normal, los plazos normales de la entrega de ese pasaporte. También se había dicho que había sido entregado. Vos vas a pedir un pasaporte, ¿no?, de urgencia, y hoy te lo daban, por lo menos cuando yo era ministro, te lo daban en una semana, máximo 2 semanas. Pagabas un extra porque era un pasaporte de urgencia, te lo daban máximo 2 semanas. Y yo te estoy diciendo que esta persona estuvo más de 4 meses preso. O sea que fue un pasaporte que demoró en darse muchísimo más del tiempo normal. Yo creo que es un tema que para mí está recontra claro, está recontra saldado. Después, si la izquierda lo quiere utilizar como chicana política para decir que quedó liberado por ese pasaporte, que lo digan. Ahora, no hay absolutamente ninguna evidencia que lleve a eso. Todo lo contrario. Entonces yo creo que el que insista con eso miente, directamente miente. Si vos mañana tenés acá enfrente a algún legislador del Frente Amplio que te viene a decir eso, te está mintiendo a vos, al bicho, al Leo, a mí y a toda la audiencia. Qué torpeza política, ¿no? La necesidad de mentir y generar todo lo que generaron en ocultar información, que si los chats, y todo el lío que se generó post pasaporte, si era todo tan clarito. En eso puedo estar de acuerdo contigo. Y te subís al bondi ese también de criticar a este gobierno por haber premiado, entre comillas, a Carolina H., porque en realidad en las últimas horas es lo que se ha dado, tras la captura de Marcet, el oficialismo yendo con esa teoría de que el anterior gobierno le entregó el pasaporte y gente de la oposición nunca diciendo, bueno, y ustedes premian a Carolina H. Nunca me metí en eso. Me parece que tenemos temas mucho más importantes hoy en materia de seguridad pública, con la captura de Marcet, con la muerte del Mencho en México, con la muerte de uno de los referentes del Comando Barmelo en Brasil, con el escudo de las Américas, con la ausencia de Uruguay en hace 4 días atrás o 5 días atrás, en la reunión de Ameripol. Creo que son temas mucho más graves, que nos indican que hay un reordenamiento de la lucha contra el crimen organizado, del cual Uruguay está fuera. Entonces, eso es mucho más importante que si Carolina H. le dieron una embajada. La verdad que a mí eso no es lo que me interesa ni me importa. Ya está, lo hecho está, y ahora lo que tenemos que lograr, o el sistema político, o las autoridades del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y Presidencia, es que Uruguay tome una posición a nivel internacional de si va a estar en el equipo de los que están luchando contra el narcotráfico o va a estar en el equipo de los que quedaron afuera. Que el equipo de los que quedaron afuera son Colombia, México y Brasil. O casualidad, son los 3 países que contienen los cárteles de droga más grandes de toda la región y de toda América. Entonces, ¿queremos estar en ese equipo o queremos ir al equipo de los que van a luchar y aunar esfuerzos para luchar contra el crimen organizado? Yo quiero estar en ese equipo, en los que van a luchar. Entonces, eso creo que es un tema preocupante. Creo que no estamos viendo, las autoridades del Ministerio del Interior y de Defensa y Presidencia no están viendo el reordenamiento que hay en América en lo que tiene que ver con el crimen organizado. Ahora, Rodrigo Paz le agradeció a Orsi los esfuerzos y el apoyo para la captura le agradeció haberse comunicado con él. Yo por lo que leí es un agradecimiento que lo llamó él, como otros presidentes también. Creo que también nombra a Peña, el presidente paraguayo, habiéndole agradecido que se comunicaran. A ver, sin perjuicio de esto, yo no niego que el intercambio de información después de la transición nuestra y que asumió el Frente Amplio como gobierno, continuara. ¿Por qué? Porque los equipos de la Dirección de Drogas y del Ministerio del Interior, llámese inteligencia, investigaciones, son equipos profesionales. Ellos siguen trabajando independientemente de quién ocupe el lugar político a cargo de esa oficina. Que el lugar político es circunstancial, porque lo ocupás por un tiempo y después viene otro. Ahora, ellos, los policías, los profesionales, siguen trabajando. Y esos vínculos se continúan independientemente de quién sea el jerarca de turno. Entonces, ¿Y por qué entonces es tan dramático no integrar el escudo de las Bueno, Américas? eso tenés que preguntarle al gobierno de turno. Yo creo que ahí hay una cuestión ideológica. Y me parece que cuando entramos en temas de seguridad pública en consideraciones ideológicas, vamos a perder. No, pero justamente la pregunta es, tú planteabas recién, no podemos quedarnos afuera de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no estaríamos integrando ese escudo, estamos afuera. No acabas de decir que en realidad los profesionales siguen intercambiando información porque trabajan así indistintamente de quién gobierne. Bueno, pero evidentemente integrar una red con países que tienen decisiones para luchar contra el crimen organizado te blinda mucho más y te da muchas más herramientas que cualquier relacionamiento que vos puedas tener a nivel policial, que se dan mucho más
en lo personal, digamos, también. ¿por qué un policía de Uruguay tiene un vínculo con un policía de Brasil? Porque fue a una reunión de Ameripol o fue a una reunión del Mercosur y generó esos vínculos, generó esos lazos. O fue algún intercambio que a veces se da de fuerzas de entrenamiento en conjunto. Va un equipo de la policía uruguaya a entrenar un equipo en Brasil o a entrenar un equipo en Ecuador, como ha pasado. Entonces ahí se generan vínculos, muchos a nivel personal. Entonces, cuando tú precisas algo, yo conozco a fulanito de tal fuerza o conozco al director de tal otra, entonces de ahí empieza a fluir la información. Pero acá estamos hablando de redes mucho más pesadas. Estamos hablando, por ejemplo, de la DEA. El FBI ahora anunciaron en Ecuador, el presidente de Ecuador, que va a empezar a trabajar conjuntamente con el gobierno de Ecuador. Entonces, vos necesitás de esas redes internacionales. ¿Por qué? Porque vos sos un país chico, no tenés tentáculos en todas partes del mundo. Hoy yo les contaba a ustedes, nosotros hacíamos seguimientos de dónde circulaba la familia de Marcet, para saber más o menos dónde se podía mover él. Y esa información que nosotros obteníamos la compartíamos. De hecho, la primera pista de que Marcet estaba en Bolivia la dimos nosotros, que fue aquel operativo fallido que alguien le advirtió, filtró la información en Bolivia y le permitió a Marcet escaparse. Pero todo eso surgía de los seguimientos que hacía la policía uruguaya. ¿Pero cómo lo hacía? Lo hacía utilizando redes de organismos internacionales. Lo hacía con la DEA, que tiene sus contactos en Dubái, que tiene sus contactos en España, en Alemania, en África. O sea, Uruguay no tiene esas redes. Por eso es importante integrar estos grupos, porque te ayudan a blindar y te dan más herramientas. ¿Por qué Marcet ahora se fue inmediatamente a Estados Unidos? Y no lo pidió por ahora Paraguay para ser juzgado, o no lo pidió Bolivia para ser juzgado. Y porque es mucho más fácil para esos países más chicos que sea juzgado en Estados Unidos. Orsi dijo que está dispuesto a integrar el escudo de las Por supuesto, Américas. por supuesto que sí. Por eso digo que esta discusión, en realidad, si Orsi está dispuesto, ahora tiene que centrarse en ya ni siquiera en el por qué quedamos afuera, porque habría que ver, para que no se vuelva a repetir la negligencia de por qué nos quedamos afuera de esto, pero ahora mirando para adelante. Muchachos, ya está, ¿es bueno? Sí, entonces vamos a golpear la puerta. No tenemos que esperar que nos manden una invitación, tenemos que manifestar que estamos interesados y que queremos ingresar, porque acá también se dijo, no ingresamos porque no nos invitaron. Es cierto que no hubo una invitación formal, pero sí hubo una invitación informal. Sí, eso sí. En febrero viajó el encargado del ESMADE, del Ministerio de Defensa, y estuvo reunido con el encargado del Ministerio de Guerra de Estados Unidos. Y ahí en ese encuentro se le manifestó informalmente que se estaba creando el escudo de las Américas y que si Uruguay quería participar. El responsable, no hubo mucho calor. El responsable del ESMADE vino a Uruguay, trasladó a la ministra de Defensa, trasladó a no sé si a Presidencia o a alguien más, y el tema quedó ahí. O sea, quizás hay negligencia de la ministra de Defensa no haberle trasladado al ministro del Interior o a Cancillería, o evidentemente hay una enorme falta de comunicación en todo esto, que no es la primera vez que pasa dentro del gobierno, y entonces en definitiva Estados Unidos, como no le contestaron, dijo que la invitación formal no la voy a mandar. Sí, eso pasó, sí. Claramente no hubo pasó. Calor cuando lo sondearon, no hubo una respuesta. Entonces, ahora Orsi... tenemos el siguiente escenario internacional. No estamos integrando el escudo de las Américas. Uruguay no participó de la última reunión de Ameripol, la semana pasada. Ameripol es la Interpol de América. Uruguay no estaba. Estaba Colombia y estaba Brasil. O sea que el problema no es ideológico. ¿Y por qué no estaba Uruguay? Y bueno, esa es la gran pregunta. ¿Por qué no está Uruguay? ¿Negligencia de las autoridades del Ministerio del Interior? Pero además hay otro problema que se nos puede llegar a venir. O sea, Estados Unidos está preparando declarar como organizaciones terroristas al primer Comando Capital y al Comando Bermelo. Si eso sucede, también se habilitan para Estados Unidos un montón de herramientas que le va a permitir golpear a esas organizaciones, sobre todo desde el punto de vista financiero, que va a obligar también a Brasil a mover sus fichas ahí adentro, porque se le pueden bloquear un montón de cuentas. Los bancos brasileños, sus corresponsales son bancos federales estadounidenses, entonces eso va a traer un problema. Y el corrimiento natural, ¿hacia dónde es? El corrimiento físico de esos delincuentes y el corrimiento financiero de esos delincuentes, ¿hacia dónde es? Hacia los países que no están en este bloque de países que están luchando contra el narcotráfico. No es justamente, perdón, Leito, no es justamente eso lo que quiere evitar el gobierno, el cheque en blanco de Estados Unidos,
en esta lucha contra el narcotráfico. Muchos hablan de la narcoexcusa, ¿no? Que le ha permitido a Estados Unidos meterse, extraer presidentes. ¿De qué estamos hablando? No, yo no hasta de posibles bloqueos. No, yo creo que lo de extraer presidentes, eso parece que no funciona así. Estamos hablando de mayor cooperación, mayores herramientas, mayor información para trabajar con el lavado de dinero o el blanqueo de capitales, o sea, que los bancos federales de Estados Unidos tengan que colaborar más con Uruguay, por ejemplo, que la DEA tenga roles más activos, de eso estamos hablando. Nicolás, con la captura de Marcet y teniendo en cuenta los vínculos que tiene con Fernández Albín, Betito Suárez, o sea, ¿se puede ilusionar el uruguayo con que haya algún cambio? ¿O esto es como siempre se dice, que se cae una cabeza pero se reproduce automáticamente porque otro toma ese lugar? A ver, lo natural siempre es que otro tome el lugar o que dentro de esa misma organización haya luchas de poder, se fragmente, se formen diferentes organizaciones más chicas y que esas organizaciones empiecen a luchar por el territorio o territorios que le quedaron al otro. Eso sin duda trae más violencia. Entonces, al final del día, la solución de fondo, si bien hay que enfrentar estas organizaciones criminales, también está en el trabajo en las causas. Lo que pasa es que, como yo siempre he dicho, el trabajo en las causas lleva mucho tiempo. Trabajar en la educación, trabajar en salud mental, trabajar en por qué no a las drogas, trabajar en la vivienda digna. Bueno, pero no podés desterrar igual la cultura narco, donde, yo qué sé, un bueno, hijo, un sobrino ve como un modelo a seguir. No la podés desterrar un día para el otro. Por eso el trabajo en causas lleva muchos años. Y por eso es importante trabajar en políticas de Estado. Pero en el medio, ¿vos qué hacés? Y en el medio tenés que darle batalla a estas organizaciones. Lo que tenés que tener bien blindado es el cimiento. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El cimiento educativo, el cimiento de salud mental, el cimiento de las adicciones, tener mucha presencia estatal en los barrios, o presencia de organizaciones, ONGs que trabajen en temas sociales. Eso es muy importante. Que Uruguay lo tiene. Uruguay tiene una enorme red. No hay barrio, por más peligroso que sea en Uruguay, que no tenga una red de contención. Creo que nunca te lo pregunté, pero la legalización de ese tipo de sustancias no es algo que a vos se te pase por la cabeza ni ahí. No, me lo han preguntado varias veces. Yo no soy un tipo que se cierra o se niegue a eso, pero me parece que Uruguay no tiene que ser punta de lanza. Tiene que ser algo que se discuta. Pero es algo debatible. Es algo totalmente debatible, pero tendríamos que poner a los mejores cerebros a nivel internacional a hacer un FODA. Un FODA, sí, para el que no sepa, es fortalezas, oportunidades y debilidades, un documento que diga, ok, vamos a legalizar determinadas sustancias a nivel internacional. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener esto? El positivo, el negativo, a corto, a mediano y a largo plazo. Lo que pasa es que mueve dinero. Y después de ahí, bueno, que hay interés realmente en yo te digo lo que habría que hacer, o sea, no sé si es utópico o no, pero yo te digo lo que habría que hacer. Y después, en el concierto internacional, ponerse de acuerdo para avanzar en función de lo que esos diagnósticos den. Pero no hacer lo que hizo Uruguay, que fue punta de lanza en el tema del cannabis, y hoy los resultados no son tan buenos. O sea, cada vez salen más estudios médicos que nos dicen que los chicos que empiezan a consumir tienen más problemas después de déficit atencional, entre otras cosas, de problemas neuronales que complejizan la situación, y que además, como Uruguay, los bancos uruguayos, de vuelta, sus corresponsales son los bancos americanos, y en Estados Unidos no es legal el consumo de marihuana, salvo en algunos estados. Entonces, en Uruguay tampoco se ha permitido desarrollar esa industria. Sigue habiendo gente que va a comprar cannabis en negro, porque las farmacias de gran porte y las cadenas no pueden abrir cuentas bancarias vinculadas al tema del cannabis. Entonces fue todo un problema grande, gigantesco, que subsiste hasta el día de hoy. Bien, a mí me impactó bastante leer el PCU, primer cártel uruguayo, en el contexto de los titulares ahora de la captura de Marcet. O sea, ¿ya tenemos un cártel uruguayo? No sé, a mí nunca me constó que, o sea, siempre se habló del tema del PCU, pero en realidad nosotros, por lo menos mientras yo fui ministro, nunca lo manejamos como tal, exactamente. A Marcet siempre lo manejamos como una persona importante dentro de la cadena logística, por lo menos en el último tiempo, porque recordemos que al principio Marcet ni siquiera estaba en la mesa de la DEA, ¿no? O sea, fue gracias a todo el trabajo que yo les contaba al principio que hicimos que Marcet pasó a ocupar un lugar relevante, y nosotros nos fuimos dando cuenta, en función de los cargamentos que íbamos incautando y la evidencia que iba surgiendo, de que todos los caminos conducían, o la mayoría de los caminos conducían a Marcet. Entonces,
Pero siempre lo manejamos de forma individual, nunca como una persona que fuera el líder de un cártel específico, ¿no? Sí que colaboraba, podía colaborar con el primer comando capital o con la Nangreta o con alguna otra organización criminal como un facilitador de logística para trasladar la mercadería de estos grandes cárteles de un lado al otro. No es un capo tipo Escobar. No, es un capo tipo Escobar. De hecho, es hijo de otro contexto completamente distinto. Hoy el mundo de Marcet se mueve una política mucho más sigilosa y más del mundo de las finanzas y del lavado de activos que lo que le pasaba a Escobar, que necesitaba mostrar mucho más músculo, mucho más poder de fuego, y era mucho más visible. Fíjate, fue un tipo que se quiso involucrar en la política, creo que llegó a ser elegido congresista o diputado, congresista. Eso fue lo que... Entonces, exactamente. Entonces, Marcet, fíjate vos que tuvo, hasta que se vio acorralado, tuvo un perfil muy bajo. Cuando se empezó a ver acorralado, empezó a salir en las redes, empezó a hacer entrevistas, nosotros siempre decíamos, va a cometer un error, porque en algún momento cuando empiezan a verse acorralados, terminan cometiendo un error. Y el error fue el último video que sacó con armas y con un pequeño ejército atrás, que permitió, según las autoridades de Paraguay, permitió localizar dónde estaba él y poder darle aviso a la policía boliviana. Y derivó en su captura. Pero en los últimos tiempos era un poco megalómano. En medio tenía esa personalidad. Pero ¿por qué se da eso? Se da eso porque él quería hacerse. Pero él se da esa situación porque él se empieza a ver acorralado. Tiene que salir a amenazar, tiene que salir a mostrar el poder que tiene y con quién se están metiendo. Entonces es todo parte de un proceso psicológico que empieza a pasarle y que necesita decir, bueno, yo soy ojo si se meten conmigo, ojo si yo hablo, esto y lo otro. Pero ¿cuándo empieza a pasar eso? Cuando la DEA pone su captura, cuando estuvimos cerca de agarrarlo en Bolivia, cuando agarramos a su mujer, cuando empezamos a agarrar cargamentos grandes de droga, que todo indicaba que eran de él, los 3 cargamentos grandes que agarramos en 2024, cuando empezamos a investigar por lavado de activos al Beto Suárez y a Fernández Salvín, cae el hermano de Fernández Salvín, cae la hermana del Beto Suárez, o sea, todas esas circunstancias, obviamente, que la operación Ultranza avanzaba, empiezan a haber muchas más presiones internacionales y su posibilidad de moverse se empieza a ver mucho más acotada y mucho más reducida. Ahora, hablábamos en el primer bloque, ¿no te llama la atención de su captura, que haya sido tan en son de paz, ninguna víctima, ninguna bala? O sea, lo capturaron... Bueno, ahí hay algunas teorías, pero no los puedo confirmar, de que en realidad fue algo entregado, o pactado, por así decirlo. Bueno, creo que ¿quién fue que habló de Por Bolivia? Dijo que no, que había sido capturado, porque justamente la prensa le preguntó. No puedo afirmarte ni una ni la otra, lo que sí te puedo decir es que hay indicios, porque cuando uno hace una captura de este tipo, como ustedes bien señalan, que no hay elementos de lucha, en que no se dispara una sola bala, sobre todo viniendo de un narcotraficante que tenía mucha custodia y mucho poder de fuego, despierta estas suspicacias, que son válidas, que pueden ser, quizás los que estén con esa teoría sea cierta. Ahora, también puede pasar que la operación fue muy bien armada por parte de la policía boliviana, con un equipo especial y selectivo para que no se filtrara la información, que no se reveló información absolutamente a nadie, que todo se mantuvo en una cúpula de silencio, que fue bien preparado. Creo que fue hoy o ayer, estaba mirando que la policía bloqueó las cámaras de seguridad privadas de algunas casas cercanas a donde estaba la casa de Marcet y la casa donde estaba la custodia de Marcet. O sea que esas cámaras no podían tomar imágenes. O sea, que creo que fue una operación bien preparada, bien armada y que los tomó absolutamente por sorpresa y que quizás también es válido si desde Bolivia se dice que esto fue una operación exitosa, que no contó con una entrega, sino que fue exitosa por el operativo en sí mismo. Ministro, me están diciendo del Ministerio del Interior que en realidad Uruguay sí participa de Ameripol. De hecho, estuvo en Chile el ministro el 26, que asumió la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, y que por unanimidad se votó que Uruguay va a presidir Ameripol en el 2028. Que seguramente usted se debe referir a un encuentro, un escenario de los que ha creado Trump últimamente. La semana pasada hubo un encuentro de Ameripol, es más, fue público, y Uruguay no participó. Uruguay es socio fundador
de Ameripol. De hecho, yo como ministro firmé su acta fundacional en noviembre de 2023. Y la presidencia se alterna, al igual que se alterna la presidencia del Consejo de Seguridad de Mercosur, que es a lo que se refiere esa fuente que fue hace poco tiempo Carlos Negro, el ministro de Interior. Creo que fue en Chile, en esta oportunidad. Exactamente. Y cuando le toca a Uruguay que el encuentro de Mercosur sea acá en Uruguay, la preside Uruguay. O sea, eso siempre es así. Por lo tanto, esa fuente que te está pasando esa información, si bien es correcto lo que te está diciendo de que Uruguay puede llegar a presidir a Ameripol en 2028, y es correcto de que Uruguay participó, no en Ameripol, participó en la reunión del Mercosur en Chile hace pocas semanas. No es cierto que Uruguay participó la semana pasada en este encuentro de Ameripol. ¿Está bien? Bueno. ¿Está bien? Decime Acá una se dicen todas las cosas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, decimos todas las fuentes. Decime una cosa. No, las fuentes no las decís. Decís la información que te da la fuente. Sí, exacto. Sí. Está bien. El cambio que hubo de gobierno y de signo político, ¿tuvo algo que ver en que perdiera protección de alguna manera Marcet ahí en Bolivia? Y bueno, eso está por verse. O sea, se escapó en un operativo porque... Eso está por verse. Hay que ver si las responsabilidades son políticas o son enteramente de algunos miembros de la policía de Bolivia que filtraron información. Por ejemplo, a Paraguay le pasó. No se olviden ustedes que en un momento se había bajado la alerta internacional de búsqueda de Marcet y de su mujer. Le había bajado un funcionario. Le había bajado un funcionario de Interpol de Paraguay. Entonces esa oficina después fue intervenida por la justicia de Paraguay, y no sé al final si la persona terminó presa o no, sé que terminó destituida. Entonces en Bolivia todavía está por verse si las autoridades de turno fueron cómplices o si quien filtraba la información era parte del aparato policial, que habrá que, lógicamente, después depurar, ¿no? Supongo yo que las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad de Bolivia estarán trabajando en ese sentido. Bueno, de hecho, algunas sí me parece, decían que no integraban, que la policía no formó parte del operativo, que eran, como podría ser aquí la GEO, ¿viste? O bueno, por eso yo decía al principio que fue un operativo muy bien trabajado, en absoluto silencio, con fuerzas especiales, para que nada se le filtrara. Y por eso también es válida la teoría o lo que manifiestan las autoridades de Bolivia, de decir que en realidad acá no hubo una entrega, sino que los capturaron porque el operativo fue muy bueno y por eso no hubo un solo disparo. Muy Ahora, bien. volviendo a lo que tú me decías, yo creo que es posible que el cambio de régimen o el cambio de autoridades en Bolivia haya precipitado la caída de Marcet. Yo creo que los gobiernos de izquierda en la región y en América han sido muy deficitarios en el trabajo vinculado al tema de seguridad pública. Todos han tenido enormes dificultades por esa mirada ideologizada de la seguridad pública. Bueno, pero en Paraguay no gobierna la izquierda y no le invocan tampoco. Paraguay ha mejorado muchísimo sus índices de seguridad pública. Chile acaba de entregar un gobierno después de 4 años de izquierda totalmente cooptada por la inseguridad y por grupos como el Tren de Aragua, que ha logrado permear el norte de Chile, con los peores indicadores quizás en la historia de Chile. Recién hablábamos de Bolivia. Bolivia viene sufriendo también una enorme crisis en materia de seguridad pública, producto de los años en los que gobernó Evo Morales y después Arce. Ecuador pasó lo mismo después de los gobiernos de Correa, y tiene hoy un índice de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, o sea que el nuevo presidente y el nuevo ministro de Seguridad de Ecuador están haciendo un enorme esfuerzo para volver a reencauzar la seguridad de ese país. Pasó en Argentina, después de varios gobiernos kirchneristas. Hoy Argentina ha recuperado la baja de los delitos, y pasó en Uruguay, después de 15 años de gobierno de izquierda, donde nos dejaron todos los récords de homicidios, hurto, abigeato y rapiñas, que después de haber gobernado 5 años nosotros logramos bajar todos esos delitos. ¿Te podrá gustar más, menos? De hecho, ¿se podría haber hecho más? Sí, pero la realidad es que lo logramos bajar, y un montón. Entonces tu hipótesis es que la izquierda no sabe gobernar la seguridad pública. La izquierda tiene una mirada muy ideologizada a la seguridad pública y poco pragmática. Por eso es que hoy estamos fuera del concierto internacional que está en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque como lo hizo Trump y lo hizo dentro de un campo de golf, como me dijeron hoy, entonces hay que mirarlo mal. No, muchachos, miremos cuál
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué me importa si la reunión la hizo en un campo de golf o si viene de Trump? ¿El objetivo cuál es? ¿La lucha contra el narcotráfico? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Si es bueno? ¿Si están todos los países que necesitan estar? Y bueno, la enorme mayoría está, el resto se van a ir sumando. Colombia, Petro se está quejando de que no le invitaron, o sea que también se va a terminar sumando. Entonces, ¿por qué estamos afuera? Porque la izquierda no es pragmática en su mirada sobre seguridad pública. Siempre tiene algún tinte ideológico que no, pues no podemos estar por esto porque si no somos cipayos, o no podemos estar por lo otro porque si no, muchachos, nos jugamos mucho como para andar teniendo miradas ideologizadas en este tema. ¿Y entonces qué expectativa tenés? Que me imagino que ninguna sobre la presentación del plan de seguridad que va a ser hoy negro. Pensé que me ibas a decir sobre la incorporación de Uruguay al escudo. Sobre eso tengo expectativa porque creo que el presidente Orsi lo dijo. Sí, me parece raro que no estemos. Bueno, bienvenido, presidente Orsi. Es más, creo que el presidente Orsi ha fungido de ministro del Interior en las últimas semanas, porque el que ha dado la cara prácticamente ha sido él. Así que bienvenido, sí. Y yo por lo menos desde mi lado no quiero comprometer ni a mi partido, ni a la coalición, ni mucho menos, pero yo lo voy a apoyar en ese sentido. Y después... La expectativa sobre el plan de seguridad que va a presentar Negro, teniendo en cuenta que tenés una mirada de que la izquierda es deficitaria en la gestión de la seguridad pública. ¿Tu expectativa por lo que va a presentar hoy que es muy baja? Y sí, mi expectativa es baja, porque en definitiva al final no sé si ya tenemos un plan, si el plan lo van a presentar ahora. En abril del año pasado fue al Parlamento Negro a presentar cómo iba a ser todo el proceso para elaborar un plan. Y además está ahí, ¿no? Están las diapositivas, o sea, a las pruebas me remito. Y hace 2 semanas salió Negro a decir que el plan ya estaba, desde el 1 de marzo. Nos mintió en el Parlamento cuando fue. ¿Hay un plan? ¿No hay un plan? Estamos en un limbo. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. Y cuando no hay liderazgo, pasan estas cosas. Y se cometen estos errores a nivel local y a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es mi expectativa con respecto a la presentación eventual de este plan? Que llega tarde, que llega además con un ministro que se ha peleado con toda la oposición, que ha menospreciado las propuestas que ha presentado la oposición. Y después, por otro lado, tenés a un presidente de la República, que, repito, yo creo que es el que ha fungido más de ministro del Interior, por las falencias que ha tenido Negro, que nos dice, tenemos que concertar una política de Estado en materia de seguridad pública. Sí, presidente, estamos de acuerdo, pero el primero que ha borrado con el codo lo que usted creó con la mano es su propio ministro del Interior, que no participó de los acuerdos convocados, que nos miente cuando nos dice que hay un plan que ya está en funciones, pero después nos dice que no, que el plan en realidad está en proceso de elaboración. Y que cuando nosotros llevamos las propuestas para precisamente concertar y tener un acuerdo con una mirada a largo plazo, nos dijo que nuestras propuestas no servían para nada. Entonces... Y entonces, ¿la interpelación es adecuada ahora? Sí, yo creo que, siempre es bueno que el ministro vaya a rendir cuentas al Parlamento. Bueno, pero una cosa es ir a rendir cuenta y otra cosa es censurarlo, por ejemplo, que podría pasar. Ahí depende de la cancha donde le haga la interpelación. Exactamente, como dice Vicky, depende de la cancha donde se lo interpele, obviamente. Pero yo estoy de acuerdo que se lo cite al ministro, que vaya, que cada legislador tenga la posibilidad de decir estas cosas que yo estoy diciendo y que el ministro conteste. ¿Por qué dijo que había un plan si no hay un plan? Hay un montón de cuestiones en las que el ministro se ha equivocado una y otra vez. ¿Y vos le sacarías tarjeta roja? Todavía no. Yo no me gusta pedir las renuncias porque cuando vos pedís renuncias, más se atornillan en la silla. Entonces yo creo que es un tema que lo tiene que pensar el presidente de la República con toda la evidencia que tiene arriba de la mesa. Es un ministro que ha cometido muchos errores, que lo ha dejado mal parado al presidente en varias oportunidades, una de ellas muy grosera, que fue que no haberle avisado a tiempo y forma del fallecimiento de nada más y nada menos que un policía, con el impacto mediático que eso tiene y la sensibilidad que tiene para la policía. Un ministro que cometió un error enorme, que vio socavada su autoridad, que fue haber manejado sin libreta y haber protagonizado un accidente de tránsito, que sobre ese episodio todavía hay dudas. Porque yo no vi que le hayan puesto la multa, no vi el pago de la multa del ministro. Si le pusieron una multa solo por no tener libreta, si le pusieron las dos por no tener libreta y por no haber respetado un cartel de pare. Si las pagó, él dijo que tenía la documentación cuando fue al Parlamento, pero no la dejó ahí, no la presentó. Hablé con legisladores que tuvieron esa oportunidad y nadie sabe nada de eso. Entonces, es el ministro peor evaluado de todo el gabinete, en el tema que más preocupa a todos los uruguayos. Como te decía, es un ministro que está con los puentes cortados con el diálogo con la oposición,
o sea, difícil construir desde ahí políticas a largo plazo. Es un ministro, además, que ha tenido roces importantes y ya se le ha pedido la renuncia desde los sindicatos policiales. Entonces, es una reflexión que tiene que hacer el presidente de la República. Desde la Guardia Republicana se le pidió la renuncia, ¿no? La Guardia Republicana fue uno de los que pidió la renuncia, sí. ¿Quién más? Hay algún otro sindicato que también ha pedido no sé si explícitamente la renuncia del ministro, pero que ha sido muy crítico con el ministro, bueno, dando a entender de que evidentemente cuestionan por lo menos su continuidad. Pero retomando la pregunta de él, vos le sacarías Rojas, porque el único motivo por el que no le sacaría Rojas es porque si le querés sacar Rojas se atornilla más a... Yo lo que te puedo decir, mira, te la voy a contestar de esta forma. Si yo hubiera sido ministro y hubiera cometido los errores que cometió Negro, yo no seguiría siendo ministro hoy. Si yo hubiera manejado sin libreta y protagonizado un accidente como el protagonizó Negro, a mí la calle Pou ni siquiera me tenía que llamar. Yo le hubiera presentado la renuncia. Y lo mismo con el tema del policía y lo mismo con otros temas donde ha cometido serios errores que ha tenido que salir el propio presidente a enmendarle la plana. Voy a hablar un segundo con mi compañero. Adelante. Leo, lo que me parece es que le conviene que siga, capaz, incluso. Bueno, esa la oposición. es una... La lectura política. Sí, es una mirada egoísta. Sí. Es como me decís... Pero en política existe esa mirada. Está bien, pero yo prefiero pensar en el bien de todos los uruguayos. Pero sí, tu razonamiento es más que válido. Nicolás, lo hablamos cuando viniste, creo que el año pasado acá. Sin ser Nostradamus ni nada. En 4 años, sea Negro, sea Juan Pérez que esté, te vamos a preguntar, che, ¿cuál fue el balance de este gabinete? Y me va a decir, malo. O sea, porque es así. Nadie dice desde la oposición que hay una buena gestión. Faltan 4 años, capaz que en algún momento hay... Pero pasan todos los... O sea, hoy contigo, mañana si el oficialismo pasa a ser oposición, no pasa. Que se destaque, porque aparte es uno de los caballos de batalla fundamentales del interior. Leo, si yo vengo de 15 años de gobierno de Frente Amplio donde todos los delitos batieron récord, ¿no? Y vos me preguntabas en 2020 cuál era el balance del Frente Amplio y te decía malo. Ahora, nosotros bajamos todos los delitos. Vos me podés decir políticamente que el balance nuestro fue malo, pero nosotros bajamos todos los delitos. Yo no fui el peor ministro evaluado de la gestión del gobierno anterior y el tema de seguridad pública también estuvo en los primeros lugares. Esa es la realidad. Y los focus group que hicimos nosotros para hacer seguimiento de la opinión pública nos daban que la gente valoraba, la enorme mayoría de los uruguayos, cerca de un 55, entre 55 y un 60%, decía que el patrullaje había mejorado con respecto a la gestión del Frente Amplio. Que el 65-70% de los uruguayos nos decían esos focus group que valoraban que la policía estaba hoy mucho más tecnificada que en la época de antes. Esa misma gente hoy te está diciendo, ¿no hay patrullaje? No vemos patrullaje en ningún lado. Pero no mejoraron los números. No vemos presencia policial. ¿No mejoraron los números con este gobierno, los últimos? Algunos números continuaron una tendencia a la baja, que se inició en el periodo nuestro, llevan 5 años a la baja. Claro, pero otros... Nunca, con eso de la continuidad, pero nunca va a tener mérito. Y bueno, pero el mérito Como vos es... dijiste Pero, con lo de Marcet, pero Leo, el mérito es del gobierno que logró quebrar la tendencia creciente de los delitos. Ese es el mérito principal. ¿Cuál fue el gobierno que lo hizo? El de la calle Pou. Y después de quebrar la tendencia, ¿cuál fue el otro mérito del gobierno de la calle Pou? Mantener esa tendencia. ¿Cuál es el mérito de este gobierno? Si le querés dar un mérito, es haber continuado esa tendencia, pero con luces amarillas. El abigeato se revirtió. Llevamos 5 años a la baja de abigeato, que creció un 14%. Las rapiñas. El último año mío de gobierno bajaron un 22%. Este último año, 2025, bajaron un 11%. O sea, hay una luz amarilla, la tendencia a la baja es menor. Entonces, cuidado, porque el año pasado además es un año muy especial. Los primeros 2 meses del gobierno son del periodo anterior. Y todo el resto del periodo vos tenés una ley de presupuesto que viene del gobierno anterior, donde vos te favoreces con todo lo que venía del gobierno anterior, las cámaras de seguridad que yo dejé, al Frente Amplio ahora sale a decir que llegaron al objetivo de las 20.000 cámaras. Sí, de nada. Si la compra de 5.200 cámaras que faltaban para llegar a las 20.000, la dejé yo pronta. Pero prontas, firmada y prontas para instalar. De hecho, yo instalé algunas antes de irme. Entonces, vos continuás una inercia que viene del periodo anterior, además habiendo mantenido al mismo director de la Policía Nacional. Pues yo no creo que Azambulla diga, ahora vamos a cambiar todo. Pero entonces, ¿cómo? Azambulla estaba de acuerdo con una política que yo estaba siguiendo adelante, venía a mis comandos y me decía, sí, el camino es por acá.
y ahora resulta que cambió 180 grados y dice otra cosa. No, yo creo que hay una continuidad ahí, una inercia que sigue, con además de los 19 jefes departamentales, tenés 8 o 9 que son los mismos jefes departamentales que estaban cuando yo era ministro, que es natural. Ahora, lo que sí vamos a ver es, este año el gobierno tiene su propia ley de presupuesto, va a presentar o no, no sé, un plan de seguridad pública, ¿tá? Que eso puede llegar a cambiar determinadas cosas, y ahí hay dos caminos. O que se quiebre totalmente la tendencia de crecimiento del delito, o que se profundicen las bajas. Si eso pasa, bueno, ahí dentro de 3, 4 años hablaremos de vuelta. Hagamos de cuenta que la inercia sigue, los números siguen mejorando y que en realidad, sacando ese egoísmo que vos decías... Bueno, pero pará, quiero llegar al caso. Igual tiene que dar un paso al costado por cosas que no tienen que ver con eso, que es la no comunicación de la muerte de un policía, el haber tenido un siniestro con la libreta no vigente, independientemente de que le hiciera bien al país y de que esa inercia siguiera. Pero eso es una determinación que tiene que tomar el presidente, porque No, pero yo te digo, bueno, vos, pero ya si dijiste que le sacaba se hace roja. todo eso y sigue siendo el ministro peor evaluado de toda la gestión, el tema de seguridad pública sigue estando en primer lugar, y todo eso te está impactando en la imagen del gobierno y en la imagen del presidente que vienen en picada, y loco, replanteate si tiene que seguir siendo tu ministro o no. Me ¿Por qué quedó viene- una duda. Dale. ¿Por qué viene picada la imagen del presidente? ¿Vos creés que la mayor incidencia es la seguridad pública? Y yo creo que la seguridad pública, obviamente, que tiene un rol muy importante, lo tuvo en la pérdida del Frente Amplio en 2019. Sí. Por eso yo digo que para las izquierdas en América Latina el tema de seguridad pública es complejo, no lo han sabido encarar de la forma que hay que encararlo. Y Y ya como político de más amplio espectro. Pará, pero ¿Qué la otras cosas- pregunta era por qué había decaído la imagen claro, del presidente. ¿qué otras cosas pueden haber y incidido? después porque creo que no lo está ayudando un gabinete de ministros que no están colmando las expectativas de la ciudadanía En varias áreas. en varias áreas. ¿Lo comunicacional no juega, no corre? Sí, por supuesto, bueno, pero ahí está lo que cada ministro y cómo comunica cada ministro, cómo No, comunica el presidente. presidencia. Bueno, él tiene un estilo particular, obviamente, pero no necesariamente el estilo del presidente es el responsable de la mala comunicación. Yo creo que capaz que lo que le está pasando al presidente es justamente que muchas veces tiene que salir a enmendarle la plana a ministros que comunican mal, y eso genera problemas de comunicación que después se miran en un contexto general y no individual. O sea que Botinelli sorprendió con una reflexión de que entendía que el presidente Orsi tenía más poder que lo que habían tenido Bueno, Tabaré yo y creo Mujica. yo creo que Botinelli ya está llegando a un nivel de... Está veterano. Y se permite decir cosas que... yo no las comparto. Polémicas. Pero bueno. Sí, polémicas y quizás también con una tendencia que lo único que hace creo que es desprestigiar su trabajo. Desde el punto de vista de la objetividad que él tiene que mantener, o no, capaz que no la quiere mantener, capaz que dice yo ya estoy más allá del bien y el mal, ya cumplí mi ciclo, está mi hijo ahora Pero en está la el hijo computadora. que tiene que seguir con Por el eso, apellido. está mi hijo y yo ahora me doy el gusto de poder decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y bueno, y si él tiene su corazoncito en la izquierda, bueno, puede decir cosas que, está bien, yo no las comparto. Creo que nadie las comparte, ¿no? Me parece que está solo en ese lado del ring. La última. ¿Y Jorge Díaz tiene tanto poder como se ha señalado desde algunos frentes no amplios? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que sí, fue un tipo poderoso estando en fiscalía, obviamente, estuvo muchísimos años, construyó prácticamente la fiscalía como la conocemos hoy. Durante su periodo entró la enorme mayoría de los fiscales que hoy están ejerciendo. Un Ministerio de Justicia con él al frente. Pero no creo que hoy tenga el poder, o por lo menos como a veces se quiere hacer ver, que es como una especie de hombre que todo lo controla en las sombras y que todo pasa a través de él. No, yo no creo. Ministerio de Justicia, a veces sí. se construyen esas ideas sobre determinadas personas, ¿no? O a los expresidentes también a veces se les dice, che, estos hacen esto, estos hacen lo otro, y son seres humanos igual que todo el mundo, y no es tan así lo que se crea alrededor de ellos. Ministerio de Justicia sí. Bueno, en realidad, yo creo que el problema con el Ministerio de Justicia, o la discusión hoy con el Ministerio de Justicia, está dada más en si es necesario crear más burocracia o no. En el contexto en el que estamos hoy, con enormes problemas financieros que se nos van a venir, y están todos los economistas ajustando a la baja, la señal de crear más burocracia para el Estado no es buena. No eres por Jorge Díaz.
Yo hablo por mí. De hecho, yo en algún momento incluso me manifesté favorable al Ministerio de Justicia, Sí, pero lo tienen todo en sus programas. pensando en que el INR colgara al Ministerio de Justicia. O sea, mi visión del Ministerio de Justicia era muy parcial. Era, ok, el Ministerio de Justicia para que el INR cuelgue de ahí. Y en realidad después uno sigue dándole vueltas a las ideas y me pareció, además por lo que ha sucedido en otros países, por ejemplo Argentina, que la solución no era colgar el INR del Ministerio de Justicia, sino descentralizarlo y que siguiera colgado del Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior tiene que seguir teniendo un vínculo importante por el tema de la inteligencia carcelaria dentro de las cárceles. Entonces no lo puedes desconectar completamente. Porque muchas de las cosas que pasan dentro de las cárceles repercuten fuera de las cárceles. Entonces vos dentro de las cárceles con inteligencia podés evitar no solo motines dentro de las cárceles, homicidios dentro de las cárceles, fugas dentro de las cárceles, sino también evitar muchos delitos que suceden fuera, prevenir delitos que suceden fuera, o cuando los delitos ya se concretaron, podés esclarecer muchos delitos a raíz de información que surge de la cárcel. Muy bien. Muy bien, excelente. Nos vamos a las rapiditas. Ya las con conoces. Nicolás Martinelli, que las tiene más que masticadas. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿El gobierno actual retrocedió en seguridad? Sí. ¿Las bandas narco hoy están más fuertes? A nivel mundial, regional, En Uruguay. local. No, ¿La policía perdió respaldo político? un poco sí. ¿El ministerio necesita un liderazgo más fuerte? Claramente sí. ¿Negro resistirá todo el periodo? La política... Creo que no. No, sí. ¿La política subestimó el problema del crimen organizado? Puede ser que sí. ¿Los líderes narcos mandan desde la cárcel? En muchos casos sí. ¿El modelo Bukele hay que estudiarlo? Claramente sí. ¿Hay que aumentar penas para delitos de estafa? Sí, Si fueras el actual ministro del Interior, ¿lo estarías haciendo mejor que Negro? sin duda. Bueno, muy bien, no pasó, se guardó o paso más para la próxima entrevista. Es la tercera vez que me guardo todo. Hace Así que tengo 3 pases. acá, no, igual no sé si se acumulan o no sé cómo está el reloj. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar. Muchas gracias, Nicolás Martinelli. Nicolás Martinelli, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa. Punto de Encuentro. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 11 de la mañana, 3 minutos, cielo algo nuboso, 26 grados, la temperatura actual, 34, la máxima prevista por el INUMED para la tarde, con altas temperaturas y una baja probabilidad de tormentas aisladas. Vecinos y productores de Florida y La Valleja, contrarios a la construcción de la represa de Casupá, le entregaron al presidente Yamandú Orsi una carta en la que expresan su rechazo a la obra y advierten que avanzar sin evaluar soluciones sostenibles fuera de la comprometida cuenca de Santa Lucía podría generar consecuencias ambientales, sociales y productivas de gran magnitud e incluso transformarse en una catástrofe, comprometiendo el propio objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Según un comunicado difundido por los vecinos y productores, la carta al mandatario incluye análisis técnicos que cuestionan la viabilidad, imágenes actuales del Casupá y de varios de sus afluentes afectados por la sequía y un anexo con propuestas hídricas alternativas. En el panorama internacional, el ministro de Defensa alemán rechazó este lunes las peticiones del presidente estadounidense Donald Trump de enviar buques al estrecho de Hormuz. ¿Qué espera Trump? ¿Que hagan un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz que la poderosa armada de los Estados Unidos no puede hacer? Señaló el ministro. Este no es nuestro conflicto.
nosotros no lo hemos iniciado, señaló. Países como Grecia, Japón y Australia aseguraron que no van a enviar buques al estrecho como ha pedido Trump. La alta representante de la política exterior de la Unión Europea dijo que está fuera del ámbito de la actuación de la OTAN, pero que está abordando opciones con las Naciones Unidas para garantizar la navegabilidad del estrecho de Hormuz. Flash informativo. Lo que tenés que